Yo estoy segurísimo que todo el mundo, todos, arquitectos, ingenieros, maestros, lo que sea, tenemos las mejores historias, ¿no? El chiste es de que unos tienen más facilidad para contarlas que otros. El cine mexicano en los años 40, y estaba un productor en un carro convertible con una rubia y un director en un carro modesto, ¿no? Imagínense, una de nuestras glorias nacionales, Alejandro Galindo, con 88 películas, 8 obras maestras. De repente, en la última película, se la ofreció un productor y le dijo: maestro, tengo para el material, tengo para pagar el laboratorio, tengo para todo eso, pero no tengo un quinto para salarios. Y él, como lo que le importaba era la expresión, dijo: voy. El cine mexicano en los años 60. El productor en un convertible con una rubia, el director en un Volkswagen. No, cuando yo estudié, la verdad es que, cuando entré a la escuela, creo que fue el peor año de la cinematografía mexicana, con una producción de 7 películas al año. Y era así de, pero ¿para qué vas a estudiar cine si no vas a poder filmar nunca una película? Y fue así de, no, pues a ver cómo le hago, pero claro que sí lo voy a hacer. El cine mexicano en los años 70, el productor en el convertible con otra rubia y el director esperando un autobús en la esquina. Están los que quieren filmar y vivir de esto, y entonces pues sí, puedes ir a Televicine y a lo mejor haces una película al año sin que te interese la calidad, pues no, o sin que te interese el tema del cual estás hablando y la manera en la que lo estás abordando. Si es así y tú no tienes ningún problema en dirigir comedias románticas, actores que no son actores, que son modelos, etcétera, etcétera, se puede, ¿no? No cualquiera puede hacer eso, ni tampoco cualquiera quiere hacer eso. A mí alguien, un amigo de Durango, me vio en el metro alguna vez, ¿no? Me dice: oye, ¿qué andas haciendo en el metro? Seguramente andas haciendo un trabajo de investigación para tu futura película, te andas adentrando en cómo se mueve la gente. Le dijo: no, pues es que yo viajo en metro. Y entonces me acuerdo que en ese entonces había un egresado de la escuela que le dije, que despotricaba que por qué los viejos filmaban. Y le dije: tú te irías ahorita, no había hecho ópera prima todavía a él, tú te irías ahorita sin cobrar a hacer una película en 35, estás pendejo, mi trabajo vale, yo cobraría tanto. Bueno, pues la diferencia entre uno que filma y tú que no filmas es que con tal de filmar a veces aceptas cosas demasiado raras. No va por ese lado del glamour, ¿no? Va por el lado de querer hacer algo que al mostrarlo les provoque una reflexión en quien lo ve, ¿no? Y ahí hay una gama enorme de posibilidades. Es la vocación, es el hambre de expresarte. Entonces, cuando tienes hambre de expresarte, tarde o temprano va a ser un largometraje. El director que realmente se quiere expresar, lo va a hacer. En toda vida hay un llamado a la aventura. Un llamado para dejar el hogar y cruzar el umbral hacia lo desconocido. Quienes la oyen y luchan por seguir el camino hacia el destino final son las personas más felices de este mundo, porque viven en la constante aventura de hacer aquello a lo que fueron llamados en esta vida. El presente documental narra las respuestas que estos 5 jóvenes universitarios encontraron a través de una colección de entrevistas realizadas a cineastas nacionales en su recorrido por la capital del país. El presente documental es el testimonio sobre lo que nuestros cineastas piensan acerca de este llamado a la aventura. Una aventura cuyo motor es una única certeza: la vocación de una vida.
El caso es que creo que todos tenemos sí una necesidad como de comunicarnos ante todo, ¿no? Y qué bueno que esa necesidad de comunicarnos nos hace elegir como diferentes maneras para conseguirlo. Hacemos películas, en primer lugar, para que se vean. O sea, yo no entiendo el cine que se queda para mis amigos, bueno, para los amigos, o para familia, o para el ego. No me interesa. Me interesa un cine que se vea, un cine que se vea en cines, ¿no? Un cine que valga la pena comprar un boleto para verlo. Creo que tenemos que tener muy claro que el cine cumple una función entre la gente que lo ve. Aun cuando ese cine sea, como suele llamársele, de expresión personal, o sea, cine de autor, está ligado a una sociedad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un cine que pueda ser en donde haya retroalimentación. Durante mucho tiempo se decía que había directores onanistas que hacían películas para ellos mismos. Pues de entrada estarían faltando a lo básico que dicen: el cine es un vehículo de comunicación. Porque yo hago películas para que la gente las vea. Hay un mensaje que quiero transmitir. Y en su primera clase de Ciencias de la Comunicación, el día que entraron a la carrera, les explicaron que se necesita un emisor, un receptor, y en medio hay un mensaje. El cine es lo mismo. Esa es una cosa, y otra cosa es como simplemente apelar al éxito comercial, que bueno, hay muchas fórmulas, hay muchas formas muy respetables, ¿no? Pueden ser buenas, malas, regulares. Esa es otra área del cine. Creo que lo fundamental que debe pensar un director cuando está a punto de hacer una película, y sobre todo una película en México, que es como muy complicado, pese a las facilidades que hay ahora como con los medios digitales, sigue siendo muy complicado. Creo que lo principal que debe valorar es la honestidad con la que va a asumir la historia. Yo digo que hay que buscar ser sinceros, hay que buscar ser honestos con la obra. Es difícil ser honesto en la vida, ser sinceros con uno mismo. Con la obra también es difícil. Hay que intentar hacerlo integralmente, pero con la obra más que nada. Y si creo que este mundo es una mierda, pues está bien decirlo, pues, o si cualquiera lo piensa, ¿no? Convénceme de tu visión, ¿no? Y a lo mejor si me cuenta una historia de determinada manera, lo voy a entender y me voy a emocionar, a lo mejor. Creo que ese es como el parámetro, o sea, conmovernos, pues salirnos de nuestro estado normal, ¿no? Mi opinión es que el cineasta, que por supuesto tiene como función principal, en mi opinión, transmitir ideas y emociones, si es bueno, conmoverá y hará que esa película le interese a mucha gente, hará que se hable de la película. Bueno, tiene una gran responsabilidad. Sabiendo que la obra es algo que nos pertenece de alguna manera, pero que más que de esa manera en que nos pertenece, más no nos pertenece. Más es algo también ajeno, con una cierta vida propia, ¿no? Algo que tenía que estar allí, y nosotros fuimos el vehículo que participó y que propició su existencia. Pues actualmente yo creo que la carrera de cine está de moda, ¿no? Aquí en el CUEC nosotros lo pudimos notar, por ejemplo, el promedio de aspirantes durante muchos años era de 200, 250. Si pensamos en que cada año hay alrededor de 500 aspirantes para ingresar a las dos escuelas de cine más conocidas, que son el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la gama de aspiraciones de los interesados en querer hacer cine puede ser muy vasta. Cuando quedaron nominados por La Princesita, El Chivo y Cuarón, al año siguiente había 450 aspirantes, ¿no? Después con lo de Guillermo del Toro y etcétera, ahorita no baja de 500 el número de aspirantes. Va desde el que no encontró nada, el que acaba de descubrir una película fabulosa en la Cineteca o en una muestra internacional, o hasta aquellos que tienen una convicción, una vocación, un afán por hacer del cine su medio de expresión.
Sí creo que está de moda, ¿no? Sí creo que también el grueso de los jóvenes han descubierto que ya se puede estudiar cine, ¿no? Ahora hay en México muchísimas escuelas que enseñan esa carrera, y antes solamente existía realmente el CUEC y el CCC. Y desgraciadamente muchas veces las escuelas de comunicación y muchas veces las escuelas de cine no enseñan cómo es la realidad fílmica. La escuela de cine es un escenario donde se conoce a compañeros que tienen la misma pasión que uno. Se conoce al equipo de trabajo con el que uno puede seguir funcionando buena parte de la vida profesional, si no es que toda, como sucede con muchos de los profesionales que conocemos. En la escuela de cine, por lo menos donde yo estudié, que es en el CUEC, te enseñan todo, ¿no? Desde cuáles son las emulsiones para la película, hasta cómo se transfiere cómo opera físicamente la transferencia del negativo al digital, cómo operan los datos de información del video digital. Todo eso al final en la escuela lo aprendes. Les digo, ustedes tienen una escuela Montessori. Llegan los chavitos, hacen lo que se les pega la gana 5 años y después salen con su producto y dicen, pues aquí está mi producto, el mundo me debe de querer, y de repente el mundo los rechaza, los margina, no los acepta y no entienden los por qué. Es el espacio donde podemos reflexionar y analizar las obras hechas con nuestros maestros y analizar las propias que hacemos. Es el espacio donde nos podemos equivocar sin que un público simplemente salga desconcertado abucheándonos. Y entonces empiezan a estudiar otra carrera, sería un posgrado, que se llama realidad. Y entonces en la realidad descubren que muchas veces lo que ellos quieren comunicar está condicionado por las fuentes de financiamiento. Me parece, sin duda, que es fundamental para todos aquellos que dicen que las escuelas no son necesarias. Me parece que sí. O sea, que lo que te ofrece la escuela es como poder en pocos años, como avanzar lo que a otros les ha costado 20, ¿no? Entonces tú, si estás en una escuela que se precie o que tenga buenos maestros, por supuesto, o simplemente en una escuela como que te ofrezca la posibilidad de investigar y de prepararte, aunque sean con malos maestros, como ocurre con frecuencia. O sea, creo que siempre es mejor como tener esa posibilidad de recorrer lo que a Emilio Fernández le costó 15 años, a ti te costará el primer año de la escuela, ¿no? Por ejemplo. Las escuelas desafortunadamente tampoco te dan todo, es decir, no llegas y te empiezas a recibir la información. Tiene mucho que ver con el interés del alumno en querer aprender y absorber todo lo que tiene alrededor. Los maestros en una escuela te sirven para el primer año. A partir de ese momento tienes que buscar tú solo por tu propia cuenta. Creo que como maestros es clarísimo que nos dedicamos a veces más a 1 o 2 alumnos que preguntan y que ven películas y que te proponen historias y que traen guiones y que te muestran un pequeño ejercicio o su tesis final, a otros que están un poco ajenos, ¿no? A pesar de haber sido seleccionados entre 500 aspirantes, también hay un margen de error. No necesariamente fueron los mejor seleccionados, y muchos otros que quedaron fuera no necesariamente tienen que pasar por la escuela de cine para integrarse. El egresado de una escuela de cine no... Depende en qué área o qué campo esté especializado, pues le es muy variable lo que continúa en sus posibilidades. Muchas veces los estudiantes se egresan pensando en que sí son directores. Es más, estando en la escuela ya se asumen como directores. Cuando sales te das cuenta que no, que te falta todavía otros 6 años los 6 años que viste de carrera, te faltan otros 6 años para poder decir soy director de cine. Que creo que es eso lo que te hace ser tanto licenciado como cineasta, como músico, como compositor, ¿no? O sea, que tengas como una trayectoria que avale que en algún momento puedas llegar a decir así, ahora sí soy esto, ¿no? Eso de cineasta se lo pone ya cualquiera así, ¿no? O como lo de director también se lo pone ya cualquiera, y creo que es como una palabra, una definición y una muy riesgosa, ¿no? Y se los digo a los alumnos, no sé si todos vayan a llegar a dirigir, algunos se integrarán como técnicos, como fotógrafos, editores, productores, pero si alguno por alguna circunstancia de la vida no llega a trabajar en el medio, puede aspirar a ser un buen cinéfilo. A un director de cine ficción le costará más trabajo colocarse. ¿Qué le espera? Bueno, el campo de trabajo no solo es el cine,
por sí mismo, sino es el audiovisual en general. Yo salí del CUEC en el 98 y mi peli la filmé en el 2003. Entonces pasaron 5 años de que yo hubiera egresado para poder hacer mi primer largometraje, ¿no? Claro que en esos 5 años pues me di un buen tour por todos estos medios alternos que te digo, ¿no? Y eso incluye la televisión, eso incluye el internet, eso incluye la publicidad, por supuesto. En muchos casos, en algunos, no es necesariamente lo que querrían o hubiesen deseado hacer, pero a veces descubren que esa es su vocación. Tenemos egresados que han descubierto su vocación en la publicidad y lo hacen muy bien. Egresados que han descubierto su vocación en la televisión y lo hacen muy bien. Me parece muy correcto porque finalmente le aportan ellos también a los medios una reflexión que a veces algunos colegas suyos en esos espacios no tienen. Para mí, director de cine, no hay más. Para mí no hay más que le des vueltas al asunto. Para mí, director de cine es aquel que filmó una película y que se estrenó. Yo creo que el director es ese capitán del barco que guía, ¿no?, a la tripulación. El director es esa figura que por lo menos intenta tener clara la película en su cabeza. Bueno, el símil más sencillo de entender es el del director de orquesta, ¿no? Una persona que está al frente de músicos especializados que interpretan una partitura, pero que puede naufragar si la conducción no es adecuada. La puede conducir correctamente y habrá una obra que se puede escuchar. Y hay quien dice por ahí que el director es quien tiene todas las respuestas, ¿no? Las respuestas adecuadas para todas las preguntas que se hacen diariamente, no solamente en la filmación, sino durante la preparación y la postproducción. Porque el director tiene un concepto, se lo transmite al fotógrafo, platica con el guionista. En ocasiones hay 2 formas de trabajar. El guionista te trae una historia que es buenísima y tú nada más te dedicas a llevarla a la práctica, o a veces colaboras con ellos y dramáticamente. Hay muchas formas de hacerlo. Porque es la única persona en la filmación, antes de la filmación, durante y después, que tiene la concepción completa de toda la película. No la tiene el fotógrafo, no la tienen los actores, no la tiene el productor. Ellos tienen partes. Y el director finalmente, creo que, por lo menos en el caso del cine que yo quiero hacer, es aquel que genera los proyectos. O sea, que tiene que tener como un afán permanente como de conocimiento, ¿no? Si hay cosas que no conoce o que descubre con el paso de los años, pues entonces eso mejorará sin duda como su labor a la hora de dirigir y a la de tratar de encauzar el esfuerzo de todos los elementos de su equipo, ¿no? No hay otra definición. Si hiciste un videoclip, o si hiciste un comercial, o si dirigiste una serie o algo, para mí eso no es ser director. Cuando me preguntan, pues escribe tu breve biografía, ¿no? Y digo, aprendiz de realizador cinematográfico, ¿no? Porque creo que eso es finalmente lo que soy, ¿no? Cineasta Rossellini, ¿no? O cineasta Orson Welles, o sea, que han comprobado no solo con una película, sino con 15, ¿no? Que en verdad tienen un dominio sobre su oficio. Y bueno, este es un título honorario, ¿no? Tampoco es un título respaldado por la Secretaría de Educación Pública, ni mucho menos, ¿no? Antes no éramos cineastas, éramos directores. Ahora que proliferan los cineastas, yo ya no lo quiero ser, ¿no? Digo, no, pues yo nomás hago cine, ¿no? O me asumo como trabajador del cine, tampoco es nada tan especial, ¿no? Se dice que el cine mexicano no tiene calidad, tiene la misma calidad que cualquier industria cinematográfica del mundo. Las industrias cinematográficas se manejan por volumen. Hay un 10% de excelentes películas, hay un 20 o 30% de películas buenas o regulares y hay un 60% de porquerías, porque es arte. De 80 que se produzcan en este año, por ejemplo, hay 65 que yo no quisiera que mis padres fueran al cine y compraran un boleto para ver esas películas, ¿no? Desafortunadamente eso es nocivo para el resto de las producciones, y muchas veces ese público que podría ver 15 buenas películas no vaya porque ha visto 80 malas. Yo creo que el cineasta va buscando a su público y que
y que encuentra a su público y que no solamente su público debe ser masivo o puede serlo también. Hay una frase de un buen amigo cineasta también que me gusta mucho citar respecto a este tema, que es que no hay películas para todo público, pero sí hay público para todas las películas. Tristemente vivimos en un país muy inculto, muy inculto, y por inculto no, porque uno diría, bueno, ¿a qué se refiere con que sea culto el público? Pensarían que deberían de dominar la filosofía e ir a la danza. Cuando alguien habla de culto se imagina así, ¿no? Se imagina un tipo en un sillón leyendo libros de vanguardia, yendo a la danza el sábado y yendo a una muestra de cine a la Cineteca el domingo, ¿no? Hay gente que le gusta la pintura figurativa y hay gente que vomita la pintura figurativa, ¿sí? Y entonces llegan y dicen, híjole, esto yo ya lo vi 150 veces, vamos a decir, un espíritu exquisito formado en la pintura, pues ya la figurativa no le dice nada. Un país culto es aquel que está interesado en no comerse lo primero que le dan, ¿no? Y en cambio tú llevas a alguien de angangueo, le pones las manchas, vamos a decir, de Paul Klee, ¿sí? Y les pones ahí un retrato y se van a ir por el retrato. Punto. Son dos públicos diferentes y los dos tan válidos. En el cine es lo mismo. Pero lo que me parece que es como un fenómeno como, si no reciente, sí como de la última década, es que más bien los directores mexicanos no saben a quién le están diciendo nada, ¿no? O de entrada conciben al espectador de cine mexicano como alguien que no va a comprender sus películas, ¿no? La gente que va al cine actualmente pues tiene otro poder adquisitivo y tiene otros gustos, pues, ¿no? Y sí, efectivamente, dice el cine mexicano, puta, qué chafa, son lumpens, son putas, son narcotraficantes, Entonces yo voy a ver una comedia romántica, ¿no? Se dice el público que lo que pasa es que quiere irse a divertir. Pues no, también el cine es para ir a sufrir. O sea, también es para ir a sufrir. Si sufren con las telenovelas, porque se quejan de que van a sufrir a ver una película mexicana porque es muy terrible lo que está sucediendo. Y no es terrible lo que salen en las telenovelas, los incestos, las violaciones, la infidelidad y no sé cuánta cosa. Eso es terrible. Que hay como un desprecio por el espectador por considerarlo como no preparado, o como inculto, o como que no va a entender de antemano lo que estás haciendo porque sencillamente no tiene la preparación para hacerlo, ¿no? Creo que eso ocurre. Y si tú le pones a ese público una historia desdramatizada, ¿sí?, en el cual le narras la cotidianidad de la vida, pues va a aburrir y te la va a rechazar. Y lo veo así con todas las películas que triunfan en el extranjero, ¿no? Y que triunfan en el extranjero, según yo, porque lo he visto así, ¿no? Porque les parece folclórico, ¿no? Creo que también el mexicano tiene mucho la postura de decir, puta, yo de lunes a sábado vivo bajo un estrés muy cañón, en mi trabajo, en la calle, etcétera. No voy a ir al cine a que me hagan pensar. Entonces quiero ver cosas que no me hagan pensar, ¿no? Pero curiosamente las cintas desdramatizadas llaman la atención en los festivales de cine, porque como los que van ahí son un público formado en las imágenes en movimiento y han llegado a tal grado de especialización que les choca la narrativa normal, entonces de repente ellos prefieren una película de 90 minutos en las cuales 45 minutos es el punto de vista del secuestrador en un interior de un Volkswagen, si todavía existieran, y los otros 45 minutos desde el punto de vista del secuestrado. Y al final, el llamado a la aventura concluye siempre con la transformación del individuo. Ya no se es la misma persona que partió. El elixir del conocimiento irradia en todo aquel que responde al caminar de su propio recorrido. Una vez ya en ruta, el único camino posible es entonces el retorno a casa, aquel lugar que llamamos hogar, con el único objetivo de transformar a nuestros allegados con nuevas predicaciones de esperanza. Y estas son las predicaciones encontradas de quienes ya recorrieron el camino. Y el cine es más que corte, acción, ¿no? Ser un director, o sea, es la cosa más estresante del mundo. Y creo que las escuelas lo que te hacen es que vayas formándole cierto callo al hígado, ¿no? Si alguien no soporta cierta presión, pues ahí sí, hasta por su salud, que mejor no lo intenta. Lo que le diría a todos aquellos que están interesados en entrar a este planeta del cine es simplemente
aventarse, así como dice la rola de Tacuba, dejarse caer, sin dudar, creyendo en la intuición y sin miedo. Que inclusive al margen del programa académico, que filmara sin que busquen una calificación. Los que hacemos las películas no somos los más inteligentes ni los más talentosos por mucho que de los que habría por ahí que podrían hacerlas, ¿no? Sino somos los que tenemos más agallas, ¿no? O sea, somos los que tenemos más como arrestos, ¿se dice arrestos? Sí, como sí, agallas. Yo les diría que lo intenten, ¿no? Que intenten cualquier cosa, o sea, saliéndonos del contexto del cine, la vida es una nada más, ¿no? Hagan su desmadre, como dice alguna referencia en mi peli, pues, ¿no? Intenten vivir con entusiasmo para que puedan buscar la obra con entusiasmo, para que hagan sus películas con mucho entusiasmo, con alegría, con pasión, con coraje. Entonces hay que filmar mucho para conocer mejor las herramientas del lenguaje cinematográfico, para conocer por qué el primer plano funciona en determinado momento y por qué el plano general es indispensable para situar tal o cual cosa, pero hay que filmar mucho para empezarlo a asimilar. Sí, agallas, ¿no? Como para hacer las películas y enfrentarte a todo lo que significa, ¿no? No solo al hecho de conseguir el dinero y de enfrentarte a hacer la cabeza de 70 personas que están viendo y pendientes de a ver si lo haces bien o lo haces mal, o de que te vas a dar una balconeada de lo peor y que todos van a saber todo de ti, claro o no, cuando esté en la pantalla. Y, o sea, no solo eso, ¿no? O sea, sino que tendrás el valor de afrontar eso y más, ¿no? A lo mejor alguien descubre que el cine no es su vocación, pero que lo compruebe, ¿no? Si digo, puta, le voy a llegar a esa chava, no, porque tal si me dice que no, bueno, mejor no. Y pude haber dejado ir al amor de mi vida, quién sabe, ¿no? Hay que intentarlo todo, sí. Que seguramente lo que quieren decir, aunque no lo tengan muy claro, va a ser muy importante. Va a ser importante para ellos y para los demás, para los otros. Va a ser importante. ¿Por qué? Porque hay un afán de ellos por ser cineastas, hay un afán de ellos por hacer películas. Y ese afán, eso es lo importante. Quiere decir que tienen algo escondido que quieren mostrarle al mundo. Y no saben ni qué es, y no saben ni cómo lo van a contar. Pero que busquen por aquí, que busquen por allá, que se nutran, que quieran a la vida, que quieran salvar la vida, que quieran salvar la buena vida para los hombres, que salvemos este mundo de todo aquello que entorpece su mejor caminar. Si no entran a una escuela de cine, si no entran al CUEC o al CCC, cómprense su cámara y hagan sus pelis. Pues, está YouTube, ¿no? Hay que desarrollarse intentando ser mejores, sin duda. Hay que prepararse, hay que ver muchas películas, ¿no? Que es lo que tenemos más a la mano, como ver y tratar de entender lo que otros hicieron, entender cómo lo hicieron, para qué lo hicieron y qué lograron con todo eso. Y sin duda, pues de ahí saldrá, si tienes verdadero talento o ganas de hacer las cosas, como una manera de comunicarte con los demás que sea el resultado de tu propia personalidad y que manifieste sin duda tu idea acerca de lo que es la humanidad toda, ¿no? Y si alguien quiere hacer películas, debe hacer películas y debe hacer las mejores películas, porque se puede capacitar para ello y puede terminar haciendo las mejores películas, porque para eso nació. Entonces eso es lo que yo les digo. Vean mucho cine, hagan mucho cine.